Hola, aquí la profe Ya. Este video vamos a trabajar la historia y personajes del cantón de San Ramón. La historia de la fundación del cantón viene desde 1854, cuando el 1 de agosto de ese año, un decreto ejecutivo se erigió el pueblo, la aldea de San Ramón de los Palmares, durante la administración de Juan Rafael Mora Porras. El 21 de agosto de 1856, por la ley número 2, se le otorgó el título de villa a esta población, cabecera de un nuevo cantón creado en esta oportunidad. Posteriormente, el 1 de agosto de 1902, durante el gobierno de Ascensión Esquivel Ibarra, se decretó la ley número 58, que le confirió a la villa la categoría de ciudad. El origen del nombre del cantón se remonta al establecimiento de la aldea a mediados del siglo XIX, cuando los señores Ramón Solís y Ramón Rodríguez, con el consentimiento de sus compañeros, pusieron dicha aldea bajo la protección de San Ramón Nonato, nombre que se mantuvo cuando se eligió el poblado y se conservó al constituirse el cantón. Entre los fundadores del cantón de San Ramón se encuentran Cecilio Rodríguez, Ramón Salas, Lucas Elizondo y Ramón Rodríguez. Los primeros pobladores que llegaron con este grupo fueron Vicente Paniagua, Simón Ruiz, Manuel Rodríguez, Manuel José Rodríguez, Joaquín Rodríguez Solórzano, Trinidad Chávez, Cruz Vega, Antonia Solórzano, Pío Villalobos Quesada, José María Rodríguez, Pedro Solís. La mayoría venía con sus familias, esposas e hijos a vivir a esta nueva tierra. Vamos ahora a revisar la galería de personajes del cantón. Para la creación de esta galería, solo se están tomando en cuenta aquellos personajes nacidos en el cantón de San Ramón. Empecemos por una de las más conocidas, doña Emma Gamboa Alvarado, benemérita de la patria. Fue la primera mujer viceministra y ministra de Educación, educadora y escritora. ¿Quién no ha leído Paco y Lola? Pues de sus manos nació este libro y algunos otros. Durante toda su vida profesional se dedicó incansablemente a trabajar por el mejoramiento de la educación costarricense y la alfabetización de nuestros niños. Rafael Lucas Rodríguez Caballero. Nació en San Ramón, completó sus estudios primarios en escuelas de Costa Rica y la segunda enseñanza la hizo en Estados Unidos. En 1941, Rafael Lucas cursó estudios superiores durante 4 años en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Costa Rica y en 1941, gracias a una beca, se trasladó a la Universidad de Berkeley, en California, en donde se graduó como doctor. Creó el Departamento de Biología de la Universidad de Costa Rica, en este departamento que más tarde se convirtió en la Escuela de Biología. Participó en la Reforma Universitaria de 1957, que creó los estudios generales, la formación humanística de carácter obligatorio, e influiría de forma decisiva para incluir la biología en estos planes de estudio. Julio Acosta García. Nació en San Ramón de Alajuela el 23 de mayo de 1872. Fue presidente de la República de 1920 a 1924. También fue diputado por San José de 1932 a 1936 y de 1938 a 1941. De 1941 a 1942 presidió el Servicio Nacional de Electricidad y de 1942 a 1944 desempeñó el cargo de gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social. De 1944 a 1948 fue nuevamente secretario de Relaciones Exteriores. En sus últimos años, debido a su quebrantada salud, se mantuvo alejado de la política y fue declarado benemérito de la patria en 1954, poco antes de su fallecimiento.
El principal centro educativo de segunda enseñanza del cantón lleva con mucho orgullo su nombre. Alberto Manuel Brenes Mora. Nuestra querida escuela lleva este nombre. Nace el 2 de septiembre de 1870, San Ramón, Costa Rica, y muere el 28 de mayo de 1948. Fue biólogo, botánico, taxónomo y dibujante costarricense. En 1891, el gobierno del licenciado don Bernardo Soto, en premio a su talento y a sus esfuerzos de investigador en el campo de la botánica, le concedió una beca que lo llevó a Francia a cursar estudios superiores en la Universidad de la Sorbona. Allí permaneció los primeros años y después se trasladó a Suiza, formándose científicamente en la Universidad de Ginebra, donde obtuvo un doctorado. En la administración de don Julio Acosta, se le nombró jefe de la sección de botánica del Museo Nacional. En una de sus excursiones a la montaña, descubrió en los cerros de Patagayos la existencia de Cinchona fluvensis, planta de la que se extrae la quinina y que se encuentra en forma natural en pocos países de América, entre ellos Costa Rica. Cabe resaltar que don Alberto viene de una familia muy humilde y que logró todos sus éxitos y todos sus estudios gracias a un gran esfuerzo personal. Alcides Prado Quesada. Nace el 5 de noviembre de 1900. Compositor nacional de renombre internacional. Uno de los más destacados músicos costarricenses en el siglo XX. En el año de 1931 fue nombrado director de la banda de Alajuela, además profesor de música en diferentes colegios y escuelas, y posteriormente fue nombrado ministro de Educación. Lo nombró como director técnico de música. Federico Salas Carvajal, considerado uno de los más destacados educadores ramonenses en todos los tiempos. En muchas ocasiones regidor municipal. La escuela del distrito del San Juan, del cual era oriundo, lleva su nombre y está incluido en la galería de la escuela Jorge Washington. Francisco José Orlich Bolmarchí. Nació en el pueblo de San Ramón, en la provincia de Alajuela, el 10 de marzo de 1907. Fue presidente municipal, diputado por Alajuela y también fue comandante del Ejército de Liberación Nacional por el Frente Norte, secretario de Fomento y ministro de Obras Públicas, comandante supremo de las Fuerzas Públicas, ministro de Obras Públicas y electo presidente para el periodo de 1962 a 1966. Joaquina Rodríguez Solórzano, pionera de la Fundación de San Ramón, a donde llegó en 1844 en compañía de sus 4 pequeños hijos. Fue la primera mujer maestra de San Ramón y construyó una pequeña escuela privada que en 1864 se ubicaba en lo que hoy es el acueducto y alcantarillado. Viuda de Ramón Gamboa, constituye uno de los troncos familiares más destacados de nuestra comunidad. José Joaquín Salas Pérez. Nace en San Ramón el 19 de febrero de 1891. Educador insigne y poeta destacado. Compositor, cuyas creaciones forman parte del patrimonio musical y cultural costarricense. ¿Quién no ha escuchado Caña Dulce? Pues es obra de don José Joaquín Salas Pérez. José Figueres Ferrer, más conocido como Don Pepe. Nace en San Ramón el 25 de septiembre de 1906 y muere en San José el 8 de junio de 1990. Fue político, pensador y humanista. Sirvió como presidente de la República en 3 periodos, como secretario de Relaciones Exteriores y Culto. Es el caudillo victorioso de la Guerra Civil de Costa Rica y fundador de la Segunda República. Uno de sus principales logros fue la abolición del ejército costarricense.
hecho por el cual Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano que prescinde de Fuerzas Armadas. Una famosa frase de don Pepe era: ¿para qué tractores sin violinos? Lisímaco Chavarría Palma nace en San Ramón el 10 de mayo de 1878 y muere el 27 de agosto de 1903. Fue un escritor y poeta costarricense de orígenes muy humildes y escasa formación académica. En su corta vida logró posicionarse como uno de los poetas más importantes de la literatura costarricense. Vicente Molina Molina, de los más destacados compositores nacionales. Su obra musical es amplia y de altísima calidad. El haber muerto muy joven, a los 35 años, y a raíz del terremoto de 1924, ha disipado su imagen en la memoria colectiva. Olger Villegas Cruz, Premio Nacional de la Cultura Magón del 2010. Nació en 1934 en San Ramón, escultor, dibujante y poeta, reconocido como uno de los mejores escultores de la historia costarricense. Recibe el galardón por su valioso aporte a las artes y a la cultura costarricense por más de 60 años. Su obra destaca gracias a la originalidad y a su estilo. Retrata temas de la vida familiar, de lo femenino, la infancia y la amistad. La obra de Villegas se enmarca en la escultura contemporánea costarricense. Entre sus obras públicas más connotadas se pueden citar el Monumento de las Garantías Sociales, ubicado en la Rotonda del Zapote, y el Monumento La Familia, ubicado en las instalaciones del ICE en la Sabana. Carlos Luis Valverde Vega, considerado el primer mártir de la Segunda República. Nació en San Ramón el 10 de abril de 1903. Se graduó en la Universidad de París como médico cirujano. Fue un distinguido miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos y fundador de la Unión Médica Nacional. Otro aspecto de su notable personalidad fue su devoción por la patria y su ejemplo de ciudadano de honor y patriotismo distinguido. Murió en San José el 3 de marzo de 1948, con apenas 45 años. 2 días después de haber sido baleado por las fuerzas del gobierno a la entrada de su casa en San José. En los días previos al inicio de la revolución, la Asamblea Nacional Constituyente le confirió el título de Benemérito de la Patria el 3 de marzo de 1949. En honor, un cantón de Alajuela lleva sus apellidos: Valverde Vega, más conocido como Sarchí, y el hospital de su ciudad natal, San Ramón, inaugurado en 1945, su nombre lo lleva por acuerdo de la Junta de Protección Social el 5 de julio de 1953. Corina Rodríguez López nace en 1895 y muere en 1982. Educadora, humanista, filósofa y política. Lideró grandes luchas en favor del derecho al voto femenino y por el reconocimiento de la participación de las mujeres en el desarrollo nacional. Luchó por la creación y la defensa de las garantías sociales. Hermelinda Mora Carvajal nació el 16 de julio de 1874 en la villa de San Ramón, hija de don Rufino Mora y doña Mercedes Carvajal. El 6 de octubre de 1889 muere su padre a causa de una bala perdida en un incidente político. La municipalidad, para ayudar a la familia, le da a la niña Hermelinda el puesto de maestra en Chaparral. Comenzó entonces su labor apostólica con los niños. Luego trabaja como enfermera del que podría llamarse el primer hospital de San Ramón. Cuando llegó don José Figueres, abuelo, el 25 de septiembre de 1906, doña Hermelinda recogió en sus manos como partera al primer niño que trajo al mundo.
Ese primer niño fue José Figueres Ferrer. Imposible calcular cuántos niños iba a traer al mundo, e imposible que ella conociera que por sus manos pasaban dos expresidentes de la República y muchos personajes de gran importancia nacional.